Hola, mi nombre es Aranza Monique Mercado Moreno y primero voy a contar la historia del kilogramo. Pues érase una vez un mundo donde todo debía medirse con precisión. Y aquí tenemos a nuestro personaje principal, el cual era un pequeño peso llamado kilogramo. Este no era un peso cualquiera, este había sido escogido por el rey del reino principal, vaya, para hacer la medida que iba a servir para que todos pudieran pesar sus tesoros, sus alimentos, hasta los inventos más increíbles. Pero, pues este no tenía una forma clara. Entonces los hechiceros y magos de la Revolución Francesa pensaron, ¿con qué lo medimos? Ya sé, el agua, que es la fuente de vida. Entonces el kilogramo se quedó como la masa de 1 litro de agua pura a 4 grados Celsius. Pero estos hechiceros se dieron cuenta de un gran problema. El agua era súper caprichosa, cambiaba seguido con la temperatura, o sea, tan errática que pues era tan difícil medirla con precisión que pues hacía muy difícil definir el kilogramo. Entonces, de nuevo, los hechiceros se juntaron para crear un objeto especial, el cual era un cilindro de platino puro, el cual llamaron Kilogramme des Archives, y se guardó en París como un tesoro preciosísimo. Pero con el tiempo, más reinos ajenos quisieron su propia referencia. Entonces, en 1875, los gobernantes firmaron el Convenio del Metro, y en 1889 se creó el Rey Supremo, el kilogramo prototipo internacional o IPK, hecho de platino e iridio, más fuerte y muchísimo más resistente, al cual se le dio un castillote en Sèvres, Francia, para que se resguardara con guardias y copias enviadas a otros países. Durante más de un siglo, este rey supremo, así, por todo el mundo reinó. Pero los hechiceros se dieron cuenta de nuevo de un problema. Este rey supremo cambiaba de peso, ganaba o a veces perdía diminutas cantidades de masa con el tiempo, lo cual lo hacía muy difícil, o sea, tenía muchas variaciones. Entonces los hechiceros se volvieron a juntar y dijeron de que no, tenemos que hacer algo para que el kilogramo ya tenga una medida absoluta, que jamás cambie. Por lo tanto, crean un ritual donde llevan a cabo el hechizo cuántico, donde usan la constante de Planck, la cual gobernaba el mundo microscópico y nunca cambiaba. Entonces, en 2018, la Gran Asamblea de Hechiceros decidió que el kilogramo dependería de las leyes del universo. Y al final fue así que en mayo del 2019 el kilogramo de platino, el rey supremo, fue destituido de su trono y el peso del mundo, es decir, el kilogramo, quedó en manos del nuevo rey supremo, la balanza de Kibble. Y fue así que el kilogramo ya dejó de envejecer, dejó de cambiar y jamás necesitó de un rey supremo como el que tenía antes, que era el kilogramo prototipo internacional. Bueno, y ahora para la segunda parte, en cuanto a la incertidumbre, yo escogí la imagen de una persona que estaba enferma y tiene dos termómetros al lado, uno clínico y uno ambiental. Entonces, después de analizar y pensar sobre cuál tenía más incertidumbre, yo encontré que al momento de medir su temperatura, ya sea porque esté enfermo o no, el termómetro ambiental es el que tiene más incertidumbre. ¿Por qué? Porque de por sí no está calibrado de manera exacta, que yo sepa, como para medir la temperatura de un cuerpo humano, sino que está como más de manera general. Entonces va a ser mucho más difícil saber exactamente la temperatura del chico. Y además puede ser como sensible o puede estar fuertemente influenciado por factores como humedad, corrientes, aire, o sea, muchos factores tal cual del ambiente, los cuales harían muy difícil que se sepa así con súper exactitud la temperatura del chico. Y el clínico sí tal cual está calibrado para solamente medir la temperatura corporal. Entonces, por eso yo creo que el que tiene más incertidumbre pues es el ambiental, y si lo usamos pues claramente va a haber mucho más error a que si usamos el clínico.